Buenos días a todos. Hoy, en el marco de la celebración del Día Mundial del Cáncer, contra el cáncer, mejor dicho, en el día 4 de febrero, vamos a platicarles un poco acerca del cáncer en general y luego del área específicamente del sistema nervioso central, que es nuestra área. Para ello también tuve a bien invitar a un amigo de toda la vida, fue mi residente, pero es mi compañero y es jefe del Servicio de Neurología del Instituto Nacional de Cancerología, el doctor Gervi Reyes Soto, que va a estar con nosotros aquí combinando las pláticas y enseñándonos acerca del área específica de oncología en el sistema nervioso central. Entonces, si hablamos de cáncer en global, bueno, hay muchas cosas y estadísticas importantes que mencionar. En estudios recientes se ha hablado que para el 2020, en el 2020, hubo 19.3 millones de casos nuevos de cáncer en general, de todos los cánceres. Y de esos casos que hubo, 10 millones de casos fallecieron. Son estadísticas muy relevantes. El cáncer ha sido una patología, una enfermedad que se ha ido incrementando conforme avanzan los años. Y entonces tenemos que, dentro de los diagnósticos más frecuentes de cáncer, en primer lugar, así en primerísimo lugar, se encuentra el cáncer de mama, en mujeres, porque también hay cáncer de mama en hombres, y de ellos el 11.7% de todos los cánceres diagnosticados corresponde al cáncer de mama, seguido de pulmón. Hablamos de diagnóstico, no de mortalidad, sino de diagnóstico. El de pulmón con un 11.4%, posteriormente el colorectal, más en hombres que en mujeres, después próstata y finalmente el cáncer gástrico o de estómago. Eso es en cuanto a diagnóstico, pero hablando de mortalidad, se invierte un poco el papel. Los más mortales o los más malignos que cesan rápido con la vida del paciente, pues es el de pulmón, en un 18%, de él se habla de 1.8 millones de muertes en un año, después el colorectal, en un 9.4%, el de hígado, luego el de estómago y luego el de mama, que aunque sea el último no deja de ser importante, es un 6.9% del total de muertes en un año causados por cáncer en general. Un dato importante que el doctor Gervi va a ahondar en él es qué va a pasar con el cáncer en los años que vienen, cómo se va a incrementar, a cuánta población va a afectar, qué perspectivas tenemos de luchar contra el cáncer. Y es que para el 2040 se habla de un incremento del 47.3% con respecto al número de cáncer que hubo en el 2020, un incremento muy, muy importante. Entonces, hablando un poquito de esas generalidades que el doctor Gervi ahondará, pues ahora pasamos al área que nos compete. El doctor Gervi es neurocirujano, por supuesto también, con varias subespecialidades que fue a rotar por el país, y hablaremos de ello. Entonces, el cáncer del sistema nervioso central es el que hoy hablaremos más específicamente, ¿no? Los tumores malignos del sistema nervioso central constituyen el 1% del cáncer en general. Se escuchará que es un número bajo, pero realmente afecta en forma importante a la población, y más allá de eso influye mucho en la calidad de vida del paciente, en el deterioro o problemas que puede causar con las actividades que incluyen las funciones cerebrales, o lo que llamamos funciones mentales cerebrales, en cuanto a memoria, movimiento, lenguaje, que se afectan muchas de estas zonas. Entonces, hablando de ese 1% de tumores del sistema nervioso, podemos decir que, aunque es nada más 1%, sí es el que más afecta en general del cáncer a los niños y jóvenes en etapa temprana, ¿no? Y de ello podemos mencionar que en el 2021, en Estados Unidos, estas son estadísticas de Estados Unidos, el doctor Gervi nos va a hablar de estadísticas de México, hubo en un año 83.570 casos nuevos de tumores del sistema nervioso central. De esos 83.000 casos, 24.530 fueron malignos, o sea, tumores cancerosos, y 59.000 fueron no malignos. De estos casos, hubo 18.600 muertes en un año por este tipo de tumores del sistema nervioso central.
Sabemos que uno de los factores de riesgo para que se vaya presentando más tumores del sistema nervioso central es la edad. Conforme avance la edad, es un riesgo o es de mayor riesgo que se diagnostiquen tumores del sistema nervioso central. Ahora bien, hablando de tumores del sistema nervioso central, los podemos dividir de esos 100% de tumores. El 29.7% son tumores malignos y el 70.3% son tumores no malignos o benignos de alguna forma, aunque ese término de malignos y benignos se da por el estudio del microscopio o estudio histopatológico o estudio de patología que se llama, pero algunos de esos tumores llamados benignos, entre comillas, pueden resultar malignos desde el punto de vista de comportamiento clínico por la invasión que tengan a los tejidos diversos y el deterioro que vayan causando en algunos pacientes. Así que de tal forma que al microscopio no sean cáncer, pero su comportamiento es malo, es maligno. Entonces, hablando de esos tumores del sistema nervioso, de los malignos, si los ponemos en un grupo independiente, del 100% de tumores malignos del sistema nervioso central, casi la mitad, el 49.6%, corresponden a un tumor llamado glioblastoma multiforme. El glioblastoma multiforme forma parte de los tumores llamados gliomas. Se llama grado 4. Hay muchas clasificaciones. No es el tema de hoy hablar mucho de clasificaciones, pero es una de tantas clasificaciones y es el tumor más agresivo, contra el cual muchas veces nosotros como neurocirujanos y en el área de las neurociencias nos encontramos incluso a veces un poco frustrados porque por más que hagamos el intento de ayudar a los pacientes, solamente del total de esos pacientes con glioblastoma, solamente entre el 4 al 7% lograremos que tengan una sobrevida de 5 años. El resto, la mayoría de sus pacientes tendrán una sobrevida entre 6 meses a 2 años, por desfortuna, aún con todos los avances que vamos a hablar en un momento más de ellos, que existen, afortunadamente, que sí han mejorado. En las últimas 4 décadas pasaron de 4% a 7% de sobrevida a 5 años, y es gracias a los avances tecnológicos, las técnicas quirúrgicas que se dan, a la tecnología de imagen, etc. Después de ese 49.6% de glioblastomas, bueno, el resto de tumores malignos se reparten entre lo que llamamos astrocistomas difusos, ¿sí? Lo que llamamos otros tumores neuroepiteliales, tumores malos de las meninges, que son las cubiertas del cerebro, y otros tumores como pueden ser metástasis. Y del otro porcentaje de tumores no malignos o tumores benignos, de ese 100% de tumores benignos, más de la mitad, un 53.9%, corresponden a los meningiomas, tumores que son derivados de una capa que cubre el cerebro que se llama aracnoides. Esos tumores llamados meningiomas son de los más frecuentes, vuelvo a repetir. Generalmente las incompresiones no nacen del cerebro, nacen de las capas que cubren el cerebro, y eso permite en ocasiones dar un mejor pronóstico tanto desde el punto de vista quirúrgico como desde el punto de vista de vida a largo plazo y de funcionamiento. Seguido de ellos, en segundo lugar, se encuentran los tumores de hipófisis llamados adenomas, esos tumores que están caracterizados por causar trastornos visuales, trastornos endocrinológicos, y en otras ocasiones hacia lo que es la nariz y sus contigüidades por el crecimiento que tiene, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y bueno, de estos tumores, el resto son algunos como los que cubren las vainas, que cubren a los nervios, que se llama mielina, y pueden ser llamados schwannomas, neurolimomas, o pueden ser neurofibromas. Y bueno, esos son de los tumores benignos. Ahora bien, ¿qué hay en cuanto al predominio de sexo entre hombres y mujeres con este tipo de tumores? Yo creo que es muy importante que dos aspectos, nada más. Hay muchas variantes, por supuesto, pero de lo que se ha logrado estadificar claramente es que en los tumores malignos, en pacientes iguales o mayores de 45 años, predomina el hombre en 69% de los casos,
y las mujeres un poco menos allá del 30% en estos tumores malignos en esa edad. En cambio, la situación se invierte en edades más jóvenes, entre 25 y 29 años de edad, predomina mucho más la mujer que el hombre, en relación que es el doble de mujeres con tumores no malignos o benignos en relación al hombre, 2 a 1 es la relación. Y bueno, hablando de qué va más allá después de una cirugía, un tratamiento en este tipo de lesiones, ¿cuál es la sobrevida o la expectativa de vida en los pacientes? Bueno, pues como habíamos mencionado, hablando específicamente del glioblastoma, pues desafortunadamente es entre un 4 al 7% de sobrevida a 5 años. Y hablando en términos generales de tumores malignos del sistema nervioso central, la sobrevida a 5 años, es decir, la posibilidad de que un paciente después de diagnosticado y tratado de un tumor maligno del sistema nervioso central viva más allá de 5 años, alcanza el 30%, aproximadamente una tercera parte, aún con todo el tratamiento. Y bueno, un tema muy importante, hablando del cáncer, del incremento, eso, ¿cómo podríamos hacer nosotros para mejorar esas estadísticas? El doctor Gil nos va a ampliar un poco más allá de esta situación, pero en términos generales, de los factores de riesgos que se han determinado, aparte de la edad, por supuesto, son, número 1, la genética y la herencia. Creemos firmemente que un antecedente en una familia de un cáncer en el sistema nervioso central sí da la pauta para que los descendientes puedan ir vigilando y valorando a través de los años con revisiones periódicas el hecho de que vean que no aparezca alguna lesión en el sistema nervioso central. No es muy fuerte el dato de que sea un porcentaje muy elevado de un aspecto heredero familiar, pero sí se ha demostrado que sí existe. Y por supuesto, en neurología y neurocirugía, siempre llevar una vida sana, con deporte, ejercicio, alimentación adecuada, una dieta balanceada, la inclusión de alimentos muy sanos en la dieta es básico. El hecho de disminuir factores de riesgo como son fumar, obesidad, etcétera, son cosas que pueden ayudar a mejorar esta situación. Y por supuesto, el hecho de detectar en etapa temprana el cáncer es muy importante. Hablando de otros cánceres como son el de mama, por ejemplo, sabemos todos los programas que se han echado a andar para tratar de prevenir al máximo o detectar en etapa temprana eso, donde puede ser mucho mejor tratado el paciente, ¿no? Y bueno, sabemos que la exposición a radiación, cualquier tipo de radioterapia o de radiaciones, puede favorecer la formación o aparición de tumores del sistema nervioso central, tipo maligno y benigno, y en términos generales la radiación puede dar algún tipo de cáncer. Entonces, bueno, pues son los factores de riesgo y posible prevención del cáncer. Entonces, recomendaciones es que acudan a una revisión periódica siempre, hablando de todo salud, no nada más para prevenir cáncer, sino para mejorar las condiciones generales de salud de uno, siempre acudir a revisiones periódicas con el médico. Muchas gracias, buen día, y vamos a darle ahora la pauta para que el doctor Herwin nos amplíe algunos de esos aspectos, sobre todo estadísticas en México. Doctor Herwin, bienvenido. Muchas gracias, doctor Castillo, muchas gracias por la invitación. Le agradezco de antemano la formación y las buenas recomendaciones que ha hecho usted hacia el país en general y a la comunidad neuroquirúrgica. Bueno, hablar del cáncer es hablar de un panorama en los próximos 10 años de que 1 de cada 3 personas va a desarrollar cáncer. Así los datos son fríos. Sin embargo, recordemos de que 4 de cada 10 van a ser prevenibles y 8 de cada 10 van a ser curables. Es importante hablar sobre el perfil de mortalidad de cáncer en México. Recordemos que actualmente el cáncer en México es la tercera causa de muerte. Constituye el 13% de la mortalidad anual.